El domingo anterior compartimos que la iglesia existe para glorificar a Dios. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Para esto es indispensable amar a Dios con todo el corazón. Es lo que veíamos la semana pasada. Hoy vamos a ver que la iglesia existe para glorificar a Dios. Y para esto es indispensable amarnos los unos a los otros. Amarnos entre los hermanos. En Juan capítulo 13, vamos allá, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 y vamos a ver esta porción del capítulo 13 al capítulo 17. Y lo vamos a ir viendo ahí poco a poco, vamos a ir brincando de un lado para otro, pero no sin salirnos de un solo tema. En estos capítulos que usted tiene ahí, del 13 al 17, toda esta porción se lleva a cabo en una sola noche. Es la noche en la que Jesús reunió a sus discípulos, es la noche donde se celebró la Pascua, es la noche donde se lleva a cabo la cena del Señor, pero también se lleva a cabo la traición de Judas. Por ende, Jesús es arrestado y es la noche antes de que Jesús fuera crucificado. Y esta noche, que es antes de que Jesús fuera sacrificado, da unas palabras bien importantes a sus discípulos. Unas palabras que deja como un legado, unas palabras que las transmite, y no solamente a los discípulos, sino que las va a transmitir a todos los creyentes que vengamos después de estos discípulos. Versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces podemos decir que la iglesia existe para glorificar a Dios, pero también es indispensable amarnos entre los hermanos, amarnos entre los hermanos. La proposición que encontramos el día de hoy, la tenemos aquí en nuestra diapositiva, y vamos a ver que por cuanto Cristo me ha dado un nuevo mandamiento, me ha dado su ejemplo y me ha dado su espíritu, yo debo amar a mis hermanos. Si usted se pregunta, bueno, ¿por qué tengo que amar a mis hermanos? Estas son las 3 razones que encontramos en unos versículos que podemos encontrar en Juan. Porque me ha dado un nuevo mandamiento, me ha dado su ejemplo y me ha dado su espíritu. ¿Qué significan estas 3 cosas? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Es fácil, ahora una pregunta para cada uno de nosotros, ¿es fácil amar a todos los hermanos aquí presentes? No. Amén. No, esa seguridad, no, esa honestidad, porque si somos honestos con nosotros mismos, no es fácil, no es fácil, no es fácil, por el simple hecho de que todos somos diferentes, tenemos diferentes gustos, pensamos diferentes, unos son muy agradables y otros no tanto, para que no se escuche tan mal, otros no tanto. Pero hay un propósito más grande que todos los hijos de Dios tenemos en común. Más grande que nuestros gustos, más grande que nuestro equipo favorito, más grande que lo que yo quiero. Y eso es que existimos para glorificar a Dios. Con un mismo propósito. Cuando tenemos un mismo propósito, las cosas se vuelven un poco más fáciles, porque es complicado. Entonces podemos decir que yo debo amar a mis hermanos en primer lugar, porque Cristo me ha dado un nuevo mandamiento. En obediencia, si queremos glorificar a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Dios ha dado un mandamiento y vamos a obedecerlo. Si todos tenemos un fin común, las cosas van a ser más fáciles entre nosotros. Amén. Eso es lo que nos dice en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Y los mandamientos son para ser cumplidos. Un mandamiento nuevo os doy. No es una posibilidad de si queremos o no. No, se nos está ordenando, se nos está mandando. Es imperativo que tenemos que hacerlo. La palabra utilizada específicamente para nuevo
esta palabra que viene ahí, nuevo, esa palabra en específico, tiene que ver no con algo que jamás se haya dicho, pues, ¿por qué podemos decir que es un mandamiento nuevo? ¿Qué Levítico 19:18 no dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová. Entonces, ¿es un mandamiento nuevo o no es un mandamiento nuevo? Lo que significa esta palabra nuevo no tiene que ver con calidad, con fresco, opuesto a obsoleto. Entonces significa que este nuevo mandamiento no es que se haya dicho apenas y que no haya existido, sino que es algo fresco, algo que no tiene caducidad, algo que no es obsoleto, que no solamente fue para los discípulos, sino es para cada creyente hoy en día hasta este año, con cada uno de nosotros. Entonces, este mandamiento era algo que incluso los mismos discípulos, aunque ya lo habían escuchado, no habían entendido. Pues en este mismo capítulo se preguntaban quién era el mayor entre ellos. ¿Quién era mejor que el otro? Importaba más lo que ellos pensaban que los demás pensaban. Importaba más lo de ellos que lo de los demás. Y se preguntaban, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y Jesús acaba de demostrar a través de toda su vida un ejemplo de ese amor, de ese mandamiento, del cumplimiento de ese mandamiento. Y el mandamiento es que os améis unos a otros. Este nuevo mandamiento, quizá pudiéramos pensar, bueno, este nuevo mandamiento es que amen a Jesús. Pues el Señor Jesús no los trae a Él, sino que les dice, ok, ahí les va un mandamiento. No es que me amen a mí, yo ya los he amado, es que se amen entre ustedes. Que se amen entre ustedes. Que os améis unos a otros. Esta acción de amar se refiere a desear el bien de la otra persona, incluso antes que el tuyo. Considerar el bienestar de tu hermano, así como Jesús lo hizo con Lázaro. A esa magnitud es esta calidad de amor de la que Jesús está hablando. Al final del versículo 35 vuelve a mencionar la palabra amor y dice, si tuvieres amor, pero ahora la da como un sustantivo. Este amor que debemos tener entre los hermanos proviene de la palabra conocida en griego ágape, ¿la recordamos? Y esta viene mencionada y la describe, es descrita en 1 Corintios, capítulo 13, del 4 al 8. Y le vamos a dar lectura. Cada vez que digamos una descripción del amor, vamos a pensar si este amor existe entre nosotros. No le voy a pedir que vea a su hermano de al lado, porque seguro es su esposo o su esposa o es la persona que le cae bien. Le voy a aconsejar que mire 2 filas adelante. Si no hay nadie, que mires 2 filas atrás. Porque seguramente son con las personas que probablemente ni siquiera sabemos cómo se llaman. Y Jesús nos está pidiendo mucho más que eso, que nos amemos unos a otros. Y piensa en tu hermano que está enfrente, ponle nombre, fija la vista en él. Y piensa en esto, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el amor que Cristo manda a cada uno de sus seguidores, a ti y a mí, si somos seguidores de Cristo. Este mandamiento nos lo deja Cristo a nosotros para que lo pongamos en práctica y que ese amor que tú tienes sea benigno para con tu hermano que está enfrente, sea benigno para tu hermano que está atrás. No se envanezca, no sea contencioso, más bien sea sufrido y benigno, previniendo primero el bien de tu hermano antes que el tuyo. Amén. Ya tenemos ahí nuestro examen mental y estamos palomeando lo que sí y lo que no. Ahora, viene otra parte del amor.
Esto significa que debemos estar amando a todos los que están dentro de la iglesia a diestra y siniestra y dando amor a todos. No. Pero ¿cómo? Si me acabas de decir que tiene que ser un amor verdadero, tiene que ser un amor sufrido. Hay unas condiciones que Pablo le da a los filipenses. Hay unas condiciones que Pablo da en el capítulo 1, versículo 9. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Amén. Pero dice, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué significa esto? El amor que Pablo quería que los filipenses tuvieran no era un amor ciego. Era un amor que tenía ciencia y tenía conocimiento. Era un amor que podía aprobar lo mejor. Pablo sabía del peligro de un amor sin discernimiento. Pablo sabía que tampoco teníamos que abrazar a todos los que están dentro de una iglesia. Más bien, reprendió a los corintios en el capítulo 5 de 1 Corintios, versículos del 1 al 7, porque ellos se gloriaban de su amor, que amaban mucho a los hermanos. El dato es que amaban demasiado a los hermanos, que incluso los que practicaban el pecado, los que constantemente estaban en pecado, su pecado era encubierto, era abrazado, y esto no nos manda Dios. Es una especificación ahí de este amor. El amar a la iglesia también es cuidarla. El amar a la iglesia también es no encubrir el pecado. Lo que pasaba en 1 Corintios 5 es que había una persona dentro del grupo de la iglesia que mantenía relaciones sexuales con su madrastra y nadie le decía nada. Nadie le decía nada. ¿Eso es amor por la iglesia? No. Si usted ve que su hijo se porta mal, si ve que su hijo empieza a agarrar lo que no es suyo, ¿usted le da palmaditas en la espalda? ¿Verdad que no? Lo corrige. ¿Y por qué lo corrige? Porque lo ama. Una característica del amor es que el amor también corrige. Entonces pensemos que cada vez que una persona viene a nosotros dentro de la iglesia y se preocupa por nuestra vida, no es por ser mayor que nosotros, pues se tiene que ser con amor, sino más bien está procurando el arrepentimiento de cada uno. Y Pablo es lo que exhorta aquí. Y se acuerdan de una iglesia mencionadas en el Apocalipsis cuando predicábamos, que también carecía de esto. Tenían demasiado amor, pero la doctrina no era llevada a cabo. Había gente que practicaba la idolatría y que practicaba la fornicación, y los hermanos contentos, no, aquí todos somos bien amorosos, y los abrazaban y estaban con ellos. Esta iglesia, ¿se acuerda cuál es? Es la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2. Eso pasaba con esta iglesia. Tenía mucho amor, pero tanto así que dejaban pasar los pecados. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos de un amor sufrido, de un amor benigno, pero no pasando el pecado. No pasando el pecado. Entonces, esto es lo que aprendemos aquí. El amor que debemos tener para con nuestros hermanos debe ser un amor entregado que da sin pedir. Un amor que tú amas a tus hermanos sin esperar nada a cambio. Un amor tan grande que puede ser dado a quien es desagradable. Ahorita vamos a ver, pero es porque es producido por el Espíritu Santo. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. Es un amor, pero también es un amor con ciencia y conocimiento. Tampoco nos vamos a agarrar de aquí para decir, no, yo por eso no amo a todos. No, tiene que ser un amor sufrido. Tienes que dar sin esperar recibir. Nada más hay una regla: cuidado con el pecado. Eso es todo. Cuidado con el pecado. Si estás en pecado, no esperes que los hermanos vengan y te abracen y apapachen el pecado. Van a venir, te van a abrazar, pero te van a exhortar a un cambio.
Y esto es amor. Esto es amor. Cuando un hermano se acerca a ti y te exhorta, te anima, es porque te ama. Es porque te ama. Es una manera de mostrar ese amor. Y entonces aprendemos en este primer punto que es un nuevo mandamiento. Es un nuevo mandamiento, el amar a los hermanos. Amar grandemente, amar sufridamente, pero no amar a costa del pecado. Amén. Punto número 2, yo debo amar a mis hermanos porque Cristo me ha dado su ejemplo. Si todavía no entendemos cómo es este mandamiento, ahí más o menos le estamos agarrando la onda. Jesucristo nos dejó su ejemplo. Versículo 34 de Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Ok? Este mandamiento es que os améis unos a otros. Pero no es cualquier amor, no es a tu manera, es que yo lo amo así porque así soy yo. Es que yo amo a mi manera. Pues este versículo dice que debéis amar unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No es a cómo tú amas, no es a cómo tú crees que es el amor, sino es como Cristo nos amó a nosotros. En el versículo 1 de Juan 13 nos dice que Jesús había amado a los suyos y no solo los había amado, sino que los había amado hasta el fin. La idea detrás de la frase de hasta el fin, esta que viene al último del versículo, es un amor que alcanza la máxima medida. ¿Han visto ahí, yo no he tenido experiencia de verlo en persona, pero lo logro ver en las películas, los telescopios estos que usaban los piratas? Ellos agarraban este telescopio y era magnificado todo el horizonte y podían alcanzar a ver de una máxima manera. Conforme iban avanzando, la potencia del telescopio seguía siendo magnificada y alcanzando nuevos horizontes. El amor de Jesucristo es sin medida. Jesucristo nos amó hasta el fin y así como ese telescopio antiguo que va magnificándose cada vez más, el amor de Cristo, conforme vamos avanzando, sigue cubriendo la vida de cada creyente, de cada etapa de nuestras vidas. Es una visibilidad que abarca al máximo y se va extendiendo. Jesús derramó todo su amor con toda la plenitud y la capacidad divina, extendiéndose siempre a su máxima potencia, por ti y por mí. Entonces, no es que nadie nos ame, si hay esos pensamientos en nuestras vidas, que el enemigo no te engañe. Jesús nos ha amado. Jesús nos ama el día de hoy y su amor se va extendiendo por toda la eternidad. Incluye el final de la vida terrenal de Jesús, pero también incluye toda la eternidad. Aunque sus discípulos abandonaron a Jesús, lo negaron, Jesús nunca los abandonó. Aunque ellos dejaron de pensar en Jesús, solo pensaron en sí mismos, Él nunca dejó de pensar en ellos. El amor es hasta el fin. Y en cuanto a la eternidad, es un amor que no ha terminado y que no terminará. Y lo menciono como un amor interminable, pero es un amor eterno. Pero si decía esta palabra, quizá íbamos a pensar en muchos otros tipos de amores, menos en el de Cristo. Pero es un amor eterno, como dicen algunas canciones por ahí. Jesús mostró su ejemplo para con los discípulos por medio de servicio y humildad. ¿Ok? Esta es la forma de mostrar el amor, por medio del servicio y humildad. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, ahí lo tiene usted en ese mismo capítulo, versículos atrás, capítulo 13. Jesús tomó el rol de sirviente, el rol más bajo de una casa que un rabí, que un maestro jamás haría. Jesús lo tomó y lavó los pies de los discípulos como un símbolo del propósito de su vida. ¿Qué propósito? De un ser, de un Dios, de un amor sacrificial, de humildad, de servicio, y nos dejó ejemplo a ti y a mí. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Servirnos a nosotros mismos, en humildad. Porque sabes, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos,
Jesús ahora no les dice, bueno, ahora ustedes lávenmelos a mí. Jesús les dice, ahora tendrán que lavarse los pies entre ustedes. Hoy en día ya no nos lavamos los pies aquí en Monterrey. ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿Cómo pudiéramos hacer esto? Que esta actividad, que era la de un sirviente más bajo de la casa, la hizo el Señor Jesús. De esa manera, tú y yo tenemos que amar a nuestros hermanos, de una manera servicial, de una manera humilde. Muchas veces no nos amamos porque nos creemos más que los hermanos. Muchas veces no nos servimos entre nosotros. ¿Qué le voy a andar sirviendo a este hermano? Pues el Señor Jesucristo dice que no. En el capítulo 22 de Lucas y 23 dice que los discípulos, antes de que sucediera esto, de que Jesús les lavara los pies, los discípulos otra vez se preguntaban quién era el mayor entre ellos. ¿Y sabes qué hace Jesucristo? Toma lo necesario y comienza a lavar los pies. Y les enseña que no hay que ser el mayor entre ellos, sino que el mayor será el menor, el servidor de los demás. Entonces, hoy en día, hermanos, aplicación en nuestras vidas. ¿Estamos amando a nuestros hermanos? ¿Hay amor para con los hermanos? ¿Son los mismos hermanos de siempre los que sirven? ¿Son los mismos hermanos de siempre los que aman? ¿Estás esperando que sea un amor que nada más, amor de asadón, nada más para acá? No es el amor que el Señor Jesucristo nos ha mandado, sino es el de dar. El predicador conocido Spurgeon dijo, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero debemos amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Y esto es más de lo que nos amamos a nosotros mismos, más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Un ejemplo de otros cristianos que su atención fue llamada por este tema, los Filipenses, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Vamos allá. Filipenses 2, del 2 al 4. A estos hermanos, Pablo les exhortaba a que practicaran estas actividades. Pablo les dice cómo actuar en contra de los conflictos interiores de la iglesia. Pablo también les anima a combatir los conflictos que pudiera haber dentro de una iglesia por medio de la unidad, por medio de la humildad y del amor entre los creyentes. Versículo 3, Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, Iglesia Jericó, hermano Mario, Juan, Pablo, Pedro, y quise decir nombres al azar, pero aquí me aviento todos. Dice versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. El amar a tus hermanos es esmerarte en la humildad, en la unidad y en el amor. ¿Cómo es eso? Que cada cosa que tú hagas dentro de la iglesia, nada debes de hacer por contienda, por estarte peleando con tus hermanos, por ver quién es mejor. No, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo hago esto porque yo soy el mejor. Y yo toco aquí porque, no, hombre, yo toco, mira. Hi. No, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Vuelve a ver a tu hermano que está 2 sillas adelante y 2 sillas atrás. ¿Lo estimas como superior a ti mismo? No mires, y no mire cada uno de nosotros por lo suyo propio, sino cada uno de nosotros mire por lo de los otros. Y estamos hablando de los hermanos. A través de esta carta, Pablo nos muestra que el vivir como cristiano, el andar como un cristiano, es una expresión de la vida misma de Jesús. Que cuando tú vives y pasas por este periodo de tiempo en este mundo, se puede ver a Cristo en tu vida, por medio de las acciones de amor. Examen. ¿Tu vida y mi vida refleja el amor de Dios? ¿Está reflejando esa humildad con que Cristo nos amó? ¿Estás mostrando así como Cristo amó a sus discípulos y lavó los pies?
así tú también lo eres para con tus hermanos. Tu vida está marcada por los actos de amor que hay para con tus hermanos. ¿Eres servicial con ellos? ¿Hay humildad de tu parte? ¿O son siempre los 2, 3 hermanos de siempre? Quizá te la pasas discutiendo porque tú eres mejor que el otro. Pero la palabra de Dios dice que dejemos de pensar en nosotros mismos y que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y como en muchas iglesias, la iglesia de los Filipenses en el capítulo 4 nos muestra uno de los problemas que tenía esta iglesia. Pablo se dirige a dos mujeres líderes dentro de la iglesia. Si creían que esto nada más pasaba en los días actuales, pues nos remontamos al año 47 por allá, donde había dos mujeres líderes de la iglesia que trabajaron junto a Pablo, que tenían un conflicto entre ellas. Y Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que sean de un mismo sentir y que se reconcilien. Y para pena de ellas, dejaron sus nombres. ¿Se acuerdan de esa frase? Se dice el pecado, pero no el pecador. Los nombres de estas hermanas eran Evodia y Síntique. Que tu nombre y mi nombre no aparezcan por ninguno de los registros de la iglesia Jericó, de que estos hermanos tuvieron un conflicto entre ellos. Gracias a Dios, esto queda para testimonio de nosotros. Pero imagínate que tu nombre hoy en día está ahí, por ese conflicto que existe de ti para con alguien. ¿No quisieras retirar tu nombre de ahí? Precisamente de eso trata esta predicación, de que cualquier conflicto que existe entre nosotros sea borrado por el amor. No encubriendo un pecado, sino señalándolo, pero con toda humildad y con mansedumbre entre nosotros. Amén. Pensemos en ese pecado desde ahorita. Jesús dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tus hermanos y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios se agrada más cuando te reconcilias con tu hermano que si le traes una ofrenda de sacrificio de alabanza teniendo esa disensión con tu hermano. Entonces, otra de las cosas es que cualquier servicio que tú hagas en la iglesia, cualquier actividad que tú hagas en la iglesia no encubre tu pecado, no quita el pecado que hay en tu vida. Al contrario, el servicio que das a Dios, Dios te dice que de esa manera Él no lo quiere, que quiere que primero vayas con tu hermano y entonces ahora sí vengamos todos juntos a servir a Dios. Amén. Traigo aquí unas cositas. No se emocionen, no son para regalar. Pero traigo aquí algunos billetes. Y estos billetes tienen algunas características en específico. Por ejemplo, híjoles, aquí hay un contador, me lo voy a brincar. Este sí conoce los billetes. Escoja un billete para que vaya a la tienda a comprar algo. Ok. Ahí tiene su billete. ¿Puede comprar algo con eso, hermano? A lo mejor una sonrisa. El hermano dijo, gracias, ¿lo puede comprar algo usted con eso? No, una sonrisa. Evidentemente es falso, como separador de su Biblia. Coge un billete. Es tuyo. Puedes irte a comprar algo. Ya se rió, ya se dio cuenta de qué pasó. Aquí hay una línea que marca que no es auténtico. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que para que un billete sea auténtico, tiene unas marcas en específico.
Estas marcas pueden ser la línea en 3D, que te dice que es un billete auténtico, que funciona, que puedes comprar cosas con él. Hay otra línea por aquí oscura, que cuando tú la pones a contraluz, ahí se ve una línea, y esta línea te dice que es auténtico, que funciona, que es verídico y que es genuino. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Es que así como un billete es reconocido por algunas marcas, como la línea 3D y esta línea oscura también por aquí, un cristiano auténtico también es conocido por algunas marcas en específico. Una de las marcas es el amor entre los hermanos. No estoy ahí filosofando ni nada. Viene en su versículo 35 de Juan 13. Dice, en esto conocerán, ¿ok? Conocerán, se puede conocer, en esto conocerán todos van a conocer que sois, que son, que cada uno de ustedes tienen un ser, una esencia, que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos para con los otros. Una de las marcas que tienen los verdaderos seguidores de Cristo es el amor entre los hermanos. Si un billete no tiene la línea foliada, la línea 3D, no es verídico. Si un cristiano, si un seguidor de Cristo no tiene el amor por sus hermanos, es necesario ver esas marcas y qué está pasando. Porque existe la posibilidad de que de que estemos en pecado y nos tenemos que arrepentir. Y evidentemente somos cristianos. Existe otra posibilidad, que puede haber gente dentro de la iglesia que está aquí por muchas otras razones, menos por querer glorificar a Dios. Puede estar porque se siente a gusto, y qué bueno que se sienta a gusto, pero no es el propósito principal. Te puedes sentir a gusto, sí, pero estás para glorificar a Dios. En una de las encuestas que se han hecho por internet de por qué la gente va a la iglesia, una es por compromiso, una es por algo cotidiano, solamente por algo cotidiano. Otra es porque va alguien más y tú vas solo por querer cumplir con la persona. Pero además de esto hay muchas otras razones por las cuales la gente viene a la iglesia, pero no son seguidores de Cristo. El propósito de lo que estoy hablando no es que tú en esta mañana te pares y voltees a ver quién sí es cristiano y quién no es cristiano, con el fin de humillar y señalar. No. Lo primero que tienes que hacer es considerarte a ti mismo. ¿Estoy amando a mis hermanos? ¿Estoy sirviendo a mis hermanos? ¿Hay humildad de mi parte? ¿Estimo a los hermanos como superiores a mí mismo? Y si la respuesta es no, a lo que te invito es el arrepentimiento. Es posible que haya alguna discusión con un hermano, es posible que haya alguna división, es posible que te hayas peleado con alguien, que estés disgustado. Y la primera instrucción no es decir, este no es cristiano, vete de aquí, no. La instrucción es 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la instrucción para amarnos a nosotros mismos. Si no, si es un hermano que genera conflictos y que no se quiere arrepentir, ahora sí que la respuesta es lo que Pablo hizo con esta persona que practicaba la fornicación. Y se sentía muy a gusto en la iglesia de Corinto, pues nadie le decía nada. Y había pecado, había fornicación, y nadie le decía nada. Pues no. Evidentemente, alguien que permanece en pecado, que genera conflicto, que hay pecado en su vida, entonces hay que ver, pudiéramos decir Mateo 18, que ya lo predicamos en otra ocasión, y los pasos para que este hermano sea arrepentido. El propósito de esto siempre
es que la persona se arrepienta. Siempre. El amor que tiene que haber es para que la persona se arrepienta. Amén. Los creyentes verdaderos deben ser conocidos por el amor a sus hermanos. Puede ser conocido por tu manera de hablar o por tu manera de vestir. Puede ser conocido porque traes una cruz colgando, porque traes playeras con versículos, pero eso no te hace cristiano. Lo que realmente te hace cristiano, una de las evidencias, es el amor de los unos para con los otros. Amén. Entonces, si tú eres un cristiano genuino, se pueden ver esas marcas en tu vida. Amén. Y si no se han visto, hoy estamos dispuestos a demostrarlas. Amén. Amén. Y el que no, que venga y nos diga. Y aquí con mucho amor lo animamos al arrepentimiento. Amén. Esto no es responsabilidad nada más del pastor. ¿Para quién fue escrito esto? Pastores, ustedes deben exhortar. No, a los seguidores de Cristo. Por eso somos una iglesia de miembros, de muchos miembros. Y ¿por qué? ¿Por qué debe de ser notorio esto? ¿Por qué debe ser notorio el amor? ¿No es cierto que es un fruto del Espíritu? Los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo arroja un fruto. ¿El fruto se puede ver? Sí. Usted ve un árbol de manzanas, ¿y cómo sabe que es un manzano? Porque tiene una manzana. Usted puede ver una manzana. A lo mejor hay temporadas en las que no se ve. Hay temporadas en las del cristiano no se ve. Hermano, te recordamos el mandamiento, los animamos a seguir adelante y que muestren ese fruto. Este testimonio debe ser mostrado por el Espíritu Santo que está en nosotros, y por eso es el tercer punto. Yo debo amar a mis hermanos porque Cristo me ha dado su Espíritu. Ese Espíritu es como una evidencia de la salvación, es como una evidencia de la salvación. Y en Juan 15, 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, discípulos, y vosotros, Jericó, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, este mandamiento, si tú dices, es que es bien difícil amar al hermano, no es tan agradable como la gente que me gusta platicar, es que no es con tus fuerzas. Este amor del que habla es que aun cuando las personas son desagradables, tú crees que son desagradables por la humanidad que tenemos ahí, el Espíritu que está en nosotros nos lleva a amarles. Por eso es un fruto del Espíritu Santo. Esto quiere decir que sí se puede reconocer quiénes son discípulos verdaderos por medio del amor a los hermanos. Vamos a ver la vida de Jesús. Jesús glorificó a Dios, ¿ok? Por medio de su vida, muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado? ¿Usted y yo creeríamos que Él es el Mesías del cual se hablaba que iba a resucitar? No. Si no resucitó y se queda ahí en la tumba, ¿será alguien más? Pero no. Mostró que era Dios, que era el Mesías, y es por eso que hoy también creemos en Él. Cada cristiano, evidentemente el día de hoy, glorifica a Dios, mostrando el amor por sus hermanos. Si un cristiano no ama a su hermano, ¿cómo podemos creer que es cristiano si no da unas evidencias? Primera de Juan 4:20, se los leo. Y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, esa persona es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no tienen amor por sus hermanos. No hay evidencia de una salvación. El amar a los hermanos tiene ciertas características y nos ayudan entre nosotros. ¿Por qué tengo que amar a mi hermano? Pues un mandamiento de Dios. No, sí, pero es bien así, por medio del Espíritu Santo. Es un fruto. Pero pues ¿para qué sirve? Sirve para muchas cosas. El amar a los hermanos mantiene firme y mantuvo firme a los tesalonicenses. Es posible que aquí alguien esté batallando
y esté entre que, híjole, ya no aguanto, ya no puedo servir a Dios, ya no quiero seguir a Cristo, ya no quiero ir a la iglesia, y está batallando. El amor entre los hermanos mantiene firme, y mantuvo firme a los tesalonicenses. El capítulo 3, versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. El amor entre nosotros nos ayuda a soportarnos. Una vez más, como lo vimos en la predicación de Colosenses, soportarnos no es solamente tolerarnos, sino va más allá. Está hablando de sostener, de soportar a tu hermano cuando está a punto de ya caer, dejar el camino de Dios. Estamos para eso. Y el amor también restaura y ayuda. Esto lo vimos con los Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, como lo veíamos ahorita, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y una última cosa ya para terminar. Pablo escribe a los Corintios y con mucho amor les dice que tienen que hacerse una autoexaminación. Tienen que autoexaminarse, cada uno, examinarse a sí mismos, cada uno. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Versículo 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo le dice que te examines, que se examinen a ellos mismos. Hermanos, Iglesia Jericó, examinemos a nosotros mismos. ¿Estamos amando a nuestros hermanos? ¿Hay evidencias de una salvación? Si no lo estás haciendo, Dios busca que te arrepientas. Busca un arrepentimiento, que ames a tus hermanos, que confieses. Si no quieres un arrepentimiento, si no te interesa, estás aquí por muchas otras cosas, menos por glorificar a Dios. Hermanos, si hay división entre nosotros, si no hay amor entre nosotros, si hay desacuerdos entre nosotros, que este amor cubra todos esos desacuerdos. Que no aparezcamos como estas mujeres, que su nombre queda ahí. Más bien, amados hermanos, como dice Juan capítulo 4, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, es cristiano y conoce a Dios. Pero permíteme decirte que si tú no amas a tu hermano, que si tú aborreces a tu hermano, que si tú odias a tu hermano, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Dios nos ha amado así, hermanos, debemos también nosotros amarnos a nosotros mismos, unos a otros, a nosotros mismos. Como conclusión podemos decir, y debemos de recordar y mostrar esa evidencia en nuestras vidas de que yo debo amar a mis hermanos en obediencia al mandamiento de Dios y ejemplo de Jesús, mostrando una evidencia de que soy hijo de Dios. Recordando, hermanos, que la iglesia existe para glorificar a Dios. Para esto es indispensable amar a los hermanos como Cristo nos amó. Oremos. Padre Santo, te damos gracias.